como las grandes tempestades shakespearianas. Así esperaban al amado y reverendo profesor Robinson Ferreira, los estudiantes de ese plantel educativo, con sus estudiantes que ya estaban a punto de finalizar el año escolar, y muchos estaban inquietos para preguntar y que les aclarara todas las cosas que él, de una manera, en su cátedra y de su casa, en su liceo, les enseñaba a los estudiantes. Entonces pasa a decir el profesor lo siguiente, porque quieren ustedes saber acerca de los imperios y sus monedas. Sí, profesor, porque usted una vez nos habló y dijo que había, yo no creo eso, profesor, de que haya una moneda que cueste 300.000, ojo, 300.000, dijo usted, profesor, o 30.000, algo así, dólares de hoy en día, y que eso existió antes, profesor. Yo no creo eso, yo tampoco, profesor, yo tampoco. Y cual tempestad, los alumnos se alborotaron en el plantel, al mismo tiempo que recibirían y decían: reverendo profesor Robinson Ferreira, estábamos esperando para preguntarle. Y el profesor les dijo que se me parecieron en un momento dado a esas tempestades shakespearianas, pero más que todo, ahora que están juntos, se me parecen a Spenser. Se me parecen a Spenser, queridos estudiantes, a ese Spenser que formuló con notable sinceridad un saludo a la democracia de América en un banquete de Nueva York. Y él les dice: yo sí les puedo asegurar que existió en la antigüedad todas estas cosas de que yo les he dicho, y así como son, y se van a privar si yo les digo que no había más corrompimiento grande que la iglesia cristiana. ¿Y por qué actualmente vamos a creer que son la Inmaculada Concepción o la Santísima Trinidad? Continúa viendo el hombre deforme dentro de la iglesia. Una vez el apóstol Pablo, y se lo voy a dejar de tarea para que ustedes busquen, investiguen, yo solamente les voy a dar las reseñas. Una vez el apóstol Pablo lanzó las siguientes palabras: resulta que existe ya la congregación de Corintio, y por eso existe primera y segunda de Corintio. Existe Colosa, primera y segunda de Colosenses, y existe Tesalónica, primera y segunda de Tesalónica, y existen otras, Gálatas, etcétera, donde Pablo predicaba. Pero una vez Pablo, no encolerizado, sino reprendiéndolos, porque había tanto corrompimiento dentro del cristianismo, que podríamos decir fácilmente que el barrio chino en Barranquilla, en una época, estaba llena de francesas, de extranjeras, etcétera, etcétera. Era apenas una santica ante los cristianos de la época de Corintio, de Colosa y de Tesalónica. ¿Por qué les digo esto? Explíquenos, profesor, explíquenos. Hombre, sencillamente porque si el apóstol Pablo les dice en una vez, y lo van a buscar, léanse todo Corintio, primera y segunda, léanse Tesalónica, primera y segunda, léanse Colosa o Colosenses, primera y segunda, y verán que hay una partecita, un momentico, en que Pablo les dice: he visto entre ustedes tanto corrompimiento, o que no lo hemos podido ni lo puedo señalar entre los gentiles, o sea, entre aquellos que no tienen que ver nada con iglesia, ni están metidos en iglesia, ni en esa vaina. Para no hablar hoy de que el homosexualismo, que el lesbianismo, que el cura, que el pastor, que se comió a la niñita, que no se la comió, etc. Vamos a hablar de Pablo en los comienzos del cristianismo. Y le dice: he visto entre ustedes tanto corrompimiento, que el hijo se acuesta
con la esposa del padre. Ojo, esto lo da a entender muchas cosas. Lo que quiere decir que podemos pensar en insectos y en lo más suave, que el padre fuera del matrimonio tuviera una mujer y el hijo también se la comía. Entonces, ¿y qué me van a decir ahora que los cristianos modernos que de esas cosas, hombre? No sea tan tonto, hombre. Son perfectas personas que de una u otra manera se está en un mundo y que mientras no se absorba la cristiandad y la doctrina de Cristo a la perfección, no se puede hablar de una doctrina cristiana que está triunfando. Aunque todos peleen porque nosotros tenemos la sana doctrina. Y así de esa manera podemos hablar de la caída de los imperios y su moneda. Y hago esto porque todos saben que Corintio era un puerto, uno de los puertos más depravados que había, porque Corintio era, al ser un puerto, ahí llegaba toda ciudad que es puerto, llega toda la podredumbre del mundo, y son precisamente las ciudades y los países donde hay puertos que salen adelante y se vuelven potencia. Una lo es los huesos Sodoma y Gomorra, fue riquísima, Babilonia. Y precisamente por eso llegaba la corrupción del mundo. Esa cosa. Hoy en día en Nueva York, en Miami, que hay buen narcotraficante y gente que no pueden llamarse cristianos aunque vayan todos los días a misa o a la iglesia a dar diezmo, porque podemos entonces asegurar que cuando nace el protestantismo, todos estos países del norte, Inglaterra y Europa, que dan el paso hacia allá, con los ingleses se penetró en Estados Unidos el cristianismo hasta haber un cristianismo que no es de Cristo. Podríamos hablar de un Cristo corrupto por esos cristianos corruptos. Porque así como sucedió en Corintio, que era un puerto, como el barrio chino en Barranquilla, en una época que hoy Barranquilla es un puerto, pero todo el mundo venía por el barrio chino. Ahí están las francesas, las italianas, las portuguesas y las de aquí mismo, de Colombia. Y entonces en aquella por aquí Pablo se ve obligado a decirle: he visto tanto corrompimiento de ustedes. Nada más lo visitó medio así en sus viajes misioneros, que no se puede nombrar entre los gentiles, o sea, entre aquellos que no andan metidos en la iglesia. Tanto corrompimiento que he visto que aquí el hijo se acuesta con la mujer del padre o con la esposa del padre. Entonces, ahí nos da a entender dos cosas: que había incesto y también había traición, si el padre tenía una querida, o adulterio fuera del matrimonio entre los cristianos. Ahora bien, hablando de imperio y moneda, yo no sé por qué la gente está embarazada que cree que porque una moneda vale, ya eso es imperio. Resulta que hoy en día, y partiendo de aquellas congregaciones que hoy en día serían, por ejemplo, Turquía, el antiguo Irán, todas esas cuestiones donde había petróleo, pero que el petróleo siempre lo ha visto, pero no era lo esencial en la economía mundial. Pero sin embargo apareció un hombre llamado Darío cuando los medos persas, que fue Alejandro Magno, también actuó aquí. El Darío, se puede decir que era una moneda en oro, de los medos persas. Moneda persa de oro que pesaba 8.4 gramos y su valor hoy se cifra en 94.50, es decir, $100 de Estados Unidos americanos hoy. Una vez yo exageré, digo casi 330.000, o te dije yo 30.000 o 300, pero hubo algo dicho así al azar, pero ya en la estadística dice que esa moneda costaba $100 de hoy en día. ¿Cuántos son $100 hoy en día? Una monedita de esa, sencillamente porque tenía a Darío, al rey Darío. Esa moneda se llamaba Darico en honor a Darío, Darico de oro.
tenía a Darío con una lanza cazando. Igual que Diana, la cazadora, que tenía un arco cazando y que la relacionaban con la diosa Minerva de Efeso, que quedaba allá en la parte oriental del Asia Menor. Y de esa manera podemos ver nosotros que esta moneda que tenía el anverso de un rey dárico y representaba